Bueno, muy bien para todos, todas, bienvenidos a esta nueva entrega de trabajo en matemáticas en relación con un conjunto numérico muy particular, que es el conjunto de los números irracionales. Bueno, vamos a hablar un poco de ellos y hacer un poco de contexto en este video. Aquí ya estamos aquí en la consolidación de las herramientas para escritura. Y bien, bueno, irracional es un conjunto numérico particular con sus componentes bien específicos. El primero del cual vamos a hablar, pues como ya hemos visto conjunto de números racionales en otra entrega de video, con la connotación de este conjunto en relación a la operación división o de cociente entre dos números enteros, obtenemos una representación fraccionaria irreducible. Estos racionales irreducibles se pueden expresar como números mixtos o como números decimales que encajan en alguno de tres de la clasificación, sean exactos, periódicos puros o periódicos mixtos. Estos no son números que puedan ser expresados como el cociente de dos números enteros. Esa es la primera connotación para este conjunto. No son expresables como el cociente de dos enteros. Y hay bastantes ejemplos de ello, de números irracionales. Eh, pero en particular vamos a tomar inicialmente a los que son expresables como números decimales, pero esas cifras decimales no tienen una regularidad, no tienen una periodicidad definida y también son números que están considerados dentro del conjunto de los irracionales, ¿sí? No solamente, o sea, estos números que no tienen esa regularidad definida en sus cifras decimales, no tienen esa capacidad de ser expresables como el cociente de dos números enteros. Vamos a colocar pues ejemplos muy concretos, estos decimales que eh, llamo decimales binarios, bueno, porque la parte decimal solo se basa en dos dígitos. Podemos colocar la parte entera -3, pero ya la decimal puede ser 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1 y continuar así en el proceso. Pero esto no es una regularidad susceptible a ser expresada como el cociente de dos números enteros. Y pues hay varios ejemplos. 17,01, 001, 0001 y así sucesivamente. Tal vez podamos hacer una aproximación de ubicación en la recta numérica, pero pues realmente no es una ubicación exacta porque depende de infinitas cifras decimales. Tenemos otros casos, pero que ya están muy aplicados a ramas de las matemáticas específicas, que también se consideran dentro del conjunto de los números irracionales. Sea el caso del número pi, muy conocido en la geometría por ser una relación entre el diámetro de la circunferencia con la circunferencia. Bueno, en su orden correspondiente, si queremos saber cuántas veces cabe la circunferencia en el diámetro de ese círculo al que corresponden, el número que expresa esa relación es pi, o se llama pi, y que en las cifras decimales más conocidas, o bueno, de las primeras, teniendo la parte entera 3, sigue 3,14, 15, 92, 6, 5, 3. Bueno, yo las tengo hasta el momento ahí, pero continúan de manera infinita. Y ya aquí, pues, estos números decimales que representan, bueno, como en el caso de pi, mmm, pueden utilizar, pues, todos los dígitos del 0 al 9 para los valores posicionales correspondientes. En, y se sigue extendiendo de manera infinita, pero nunca en esos cientos, miles, millones de cifras
que hacen parte del número pi, no existe una regularidad y es imposible expresar como el cociente de dos números enteros. Bueno, hay otros números, bueno, este también de la rama de las matemáticas, que es el cálculo, que se conoce con el nombre de E. Bueno, no vamos a profundizar como tal en este número, pero sí se utiliza mucho para problemas de interés compuesto. La función exponencial, el número de Euler, es el límite de una función específica. Bueno, ya como tal, aquí lo que voy a conocer son algunas cifras eh, decimales del número E, la parte entera 2, 2,71, 82, 81. Bueno, se extiende de manera infinita. Hay muchas más y utilizaba los dígitos del 0 al 9. Eh, Igualmente, no hay manera de expresar este número decimal como el cociente de dos números enteros. Por eso aquí bien claro, tanto en pi como en e, son aproximaciones. Bueno, estos pues para verlos desde la perspectiva decimal. Ahora bien, hay otra representación de números irracionales que corresponde a raíces, o sea, utilizando el símbolo más importante de la operación de radicación, a raíces que no son exactas, que no encaja en el conjunto de los números racionales. Para ello es importante, pues, antes de introducir estos números, notar, y por aquí tengo una imagen, en la cual tal vez el punto de partida más importante sea el de hablar del teorema de Pitágoras. Pues por aquí estoy introduciendo una imagen. Tengo que hacerle una reducción bien significativa para poder hacer la explicación. La vamos a colocar aquí del lado izquierdo. Esta imagen que pues hace alusión al teorema de Pitágoras. ¿Sí? Pitágoras, un matemático propio de la civilización griega, pues ya pueden profundizar en la historia de las matemáticas, pues de la biografía de Pitágoras. En sí a él se le eh, nombra para este teorema, el cual tiene como punto de partida un triángulo rectángulo. Entonces aquí tenemos un triángulo que tiene tres lados definidos, a uno se llama a otro B y a otro C, y rectángulo porque entre dos de esos lados se forma un ángulo recto, es decir, un lado es perpendicular al otro, forman el ángulo recto. Estos dos lados se conocen con el nombre de catetos. Un tercer lado que es opuesto al ángulo recto que se conoce con el nombre de hipotenusa. Y el teorema lo que me dice es que a partir de esos tres lados, siendo el triángulo rectángulo, yo puedo construir cuadrados. Construyo cuadrados a partir de esos lados y aquí obtengo unas áreas. Recuerda que cada cuadrado, la medida es lado por lado. Entonces A por A cuadrado, B por B, B cuadrado, y C por C, C cuadrado. Aquí el igual, que es bien importante. ¿Qué quiere decir? Que el espacio que ocupan los cuadrados que se formaron con los lados A y B es exactamente el mismo espacio que ocupa el cuadrado que se forma a partir del lado C. Entonces, por ejemplo, muy rápido. Si este cuadrado tiene, por ejemplo, 1 centímetro cuadrado de área, este cuadrado también. Sí, bueno, aquí no se ven iguales, pero podemos construir triángulos, rectángulos isósceles donde estos dos lados, los dos catetos sean congruentes. Se puede hacer. Y pues el cuadrado de la hipotenusa pues tendría 2 centímetros cuadrados. 1 centímetro cuadrado más 1 centímetro cuadrado daría 2 centímetros cuadrados. Podemos hacer muchas parejitas muy rápidamente para esos cuadrados. Entonces, este que tenga 5 centímetros cuadrados, este 7 centímetros cuadrados, pues aquí esto daría 12 centímetros cuadrados. Muy sencillo, muy concreto. El inconveniente no está ahí. Realmente para concebir los números que representan estas medidas cuando pues son las áreas ya, sino que entra de manera importante el teorema de Pitágoras también para la construcción de los números irracionales cuando lo que tenemos es que saber la longitud de los lados y sobre todo de la hipotenusa, pues de pronto sabiendo que los catetos son números enteros.
Entonces, si tomamos el ejemplo anterior, en donde cada uno de los cuadrados tiene 1 centímetro cuadrado de área, y pues este tiene 2 centímetros cuadrados de área, la pregunta es, venga, y de este, que es la hipotenusa, ¿cuál es la longitud de ese lado para que exactamente me dé 2 centímetros cuadrados de área? Que sea exacto, que sea preciso. Entonces, pues aquí evocamos nuevamente el teorema con las tres variables de los lados, los dos catetos al cuadrado sumados me dan la hipotenusa al cuadrado. Entonces, pues cuando son de 1 centímetro cuadrado, evidentemente para que un cuadrado tenga de área 1 centímetro cuadrado, pues cada uno de los lados debe tener 1 centímetro, porque pues 1 por 1, 1. Entonces, A mide 1 y B también mide 1. Entonces vamos a colocar de manera más específica A1, B1. La pregunta es ¿cuánto mide C? ¿Y qué procedimientos vamos a utilizar para saber la medida de C? Bueno, A vale 1, B vale 1, pero si los elevo al cuadrado y los sumo, pues evidentemente me tiene que dar la medida de ese cuadrado, que es 2. Claro, 1 al cuadrado, 1. Y 1 al cuadrado, 1. 1 más 1, 2. O sea, claro, 2 es la medida del cuadrado que se forma con esta hipotenusa, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿cuánto mide la hipotenusa? Solamente esta longitud. Para ello, y pues esto ha sido un recorrido histórico para llegar a utilizar propiedades de igualdades, tener estas notaciones, tener estos acuerdos. Sabemos que las igualdades se comportan como balances, que están equilibradas, que lo que hay de un lado es lo mismo que hay del otro. Entonces, en ese sentido, podemos, con las igualdades ya formadas, hacer uso de propiedades de tal manera que opere de un lado y del otro y las igualdades no estén afectadas, que se mantenga ese equilibrio de la balanza, que si le sumo de un lado Y, del otro lado le sumo Y para que no se altere la igualdad. Y no solo lo hago con las operaciones de suma, resta, multiplicación y división, sino que también lo puedo hacer con las operaciones de potenciación, radicación, logaritmación. Aquí vamos a utilizar la radicación y específicamente vamos a utilizar la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Bien, vamos a sacar rápidamente el lado derecho porque si recordemos raíz cuadrada se escribe así y se asume que aquí hay un número de índice y ese número es el 2. Y si yo tengo un número índice aquí 2 con el mismo exponente, esta base del subradical es la que me queda. Es decir, raíz cuadrada de cualquier número elevado al cuadrado es el número. Bien, ¿qué obtenemos de este lado? Y aquí viene la pregunta. ¿Existe un número, al menos desde los racionales, que multiplicado consigo mismo me dé 2? Creo que si haces un par en el video acá y revisas, la respuesta es no. Desde el conjunto de los números racionales no es posible encontrar un número que multiplicado consigo mismo me dé 2. Diferente a si me estuvieran, por ejemplo, preguntando la raíz cuadrada de 16. Claro, si ahí sí existe un número de los racionales que multiplicado consigo mismo me dé 16, que sería el 4, porque 4 por 4 es 16. Pero para el 2 no. Estos números quedan así, que no tienen ese que hace parte de los racionales que multiplicado consigo mismo de. La respuesta es el mismo, raíz de 2. O sea, que raíz de 2 por raíz de 2 me da este 2 de acá. Y este numerito aquí nuevo, hablemoslo así, obtenido, es otro que hace parte del conjunto de los números irracionales, que si incluso desde nuestra calculadora podemos encontrar una aproximación de este número, encontramos a 1,41, 42 y bueno, nos podemos quedar mencionando cifras infinitas decimales que no tienen una regularidad que represente a raíz de 2 exactamente. El número se llama como tal raíz de 2 y esa es la longitud que representa esta hipotenusa del triángulo rectángulo con catetos de medida 1 centímetro, en este caso. Entonces sería raíz de 2 centímetros y así se llamaría este número.
Y es un número que está entre 1 y 2, evidentemente, porque es 1,4 y más cifras. Hay muchas raíces de este tipo, no solo cuadradas, sino también cúbicas, cuartas, quintas y sextas y las que quieras, que hacen parte de los números irracionales, porque son inexactas, no hay regularidad y pues menos se van a poder expresar como el cociente de dos números enteros. Todas las raíces cuadradas de números primos son irracionales, todas, absolutamente todas las raíces cuadradas de números primos, la raíz cuadrada de 3, la raíz cuadrada de 5, raíz cuadrada de 7, raíz cuadrada de 11, raíz cuadrada de 13, de todos los números primos. De los compuestos, pues hay compuestos pues que tienen su raíz cuadrada exacta, que hace parte de los enteros incluso, y eh, pues se puede expresar fácilmente. Eh, de números compuestos, raíces cuadradas de números compuestos, pues no en todos los casos va a llevar entero, también van a ser irracionales, incluso van a ser la repetición de raíces cuadradas de números primos, ¿sí? Pero pues este es como el contexto de los números irracionales. Hay muchas más raíces cuadradas inexactas. La básica de los irracionales es la raíz cuadrada de 2, que parte del teorema de Pitágoras. ¿Cómo ubicar estos números que son raíces, al menos cuadradas, en una recta numérica? Los invito para una próxima entrega, para un próximo video. En este cerramos. Cuídense mucho y que estén muy bien.